le ven por ahí? A ver, no estamos compartiendo acá. Creo que ahora sí ya se va a ver. Espérenme, vamos a ver si se logra ver por aquí. Y parece que ahí estamos. Entonces, bien. 17.1. Ojito lo que dice el 17.1. Es Olguita, ¿no? Hola, buenos días. Listo. Dice 17.1. Maldición sobre Damasco. O sea, no es profecía ni oráculo, sino directamente una maldición. ¿Sí? Maldición sobre Damasco. Y arranca el texto, pues por lo menos aquí en la versión que tenemos, dice, Damasco deja de ser una ciudad y será montón de ruinas. Deja de ser una ciudad y será montón de ruinas. Este texto, me refiero a el 17.1, es citado cada vez que atacan a Damasco, que es una ciudad, hoy en día es la capital de un país llamado Siria, ¿cierto? Entonces cada vez que atacan Damasco, cada vez que atacan Siria, principalmente pues personas del cristianismo, mal informadas, no sé si malintencionadas, pero por lo menos sí mal informadas, colocan este texto diciendo que se cumple la profecía. A ver, eso es muy inocente creer en ese tipo de cosas. ¿Por qué? No porque no vaya a pasar o no porque haya pasado, sino básicamente porque, pues aquí esa profecía obedece a un contexto, o sea, tiene un contexto específico de lectura o de conocimiento. No es como que, ay, voy a atacar en Damasco. Hay un versículo en la Biblia donde dice que Damasco va a venir a ser un montón de ruinas. No se refiere a eso. Hay que mirar en qué contexto está hablando que Damasco va a ser atacado. Porque a lo largo de la historia, Damasco ha sido atacado múltiples veces. Ayer, hace 50 años, hace 200 años, hoy, mañana, va a seguir siendo atacada Damasco y no es necesariamente el cumplimiento de esa profecía que es el 17.1. ¿Estamos claros? ¿Sí es? No, ya pasó. Ya pasó porque está en el contexto de las invasiones babilonias. Sí, ¿te acuerdas que dijimos la clase anterior? No, no necesariamente. Un montón de ruinas, ¿sí? O sea, en algún momento fue ruinas, pero no quiere decir que haya quedado en ruinas. Y pues se refiere o hace referencia, ¿no? O indica pues puntualmente a un momento exacto y es en este contexto que estamos hablando, está haciendo referencia al contexto de las invasiones neobabilonias. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el libro de Amós coloca estos mismos pueblos y es en el contexto de ¿qué? De la invasión neobabilonia. Miremos un momentico el libro de Amós, ya le digo cuál texto, en el libro de Amós. Amós en el capítulo número 1, versículo 3. Dice Amós 1 del 1. Ah, no, leámoslo del 3. Amós 1, 3. Así ha hecho el Creador por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, o sea, esclavitud. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria, los arameos, será transportado a Kir, dice el Creador. O sea, este contexto, vuelvo y repito, del libro de Amós es la invasión neobabilonia. ¿Quién era el líder de los neobabilonios? ¿Quién? Muy bien. Entonces, neobabilonios, el líder es Nabucodonosor. Y pues antes de los neobabilonios hubo algo, una cultura llamada Babilonia o los babilonios. ¿Quién era el líder de los babilonios? Nimrod.
Muy bien. Que ya sabemos que es la cultura de la Torre de Babel, ¿sí o no? Entonces Babel, ¿qué significa confusión? O sea que la ciudad significaba era la ciudad de la confusión. Entonces el líder de los babilonios era Nimrod y el líder de los neobabilonios, años después, entre uno y el otro, pues hay más o menos como 1500 años, más o menos, aproximadamente 1500 años de distancia entre la primera Babilonia y la Babilonia de Nabucodonosor. Acuérdense que la primera Babilonia existió después del diluvio, ¿sí o no? Después del diluvio. Y luego, año 1656, y luego por allá en el año 2800 algo, 2900, 2800 algo, 2600 algo, 2500 algo, 2553, es donde aparece la cultura neobabilonia. ¿Listo? Entonces 1500 años de diferencia aproximadamente. Y dice acá el libro de Amós que el creador va a destruir a Damasco. Y eso lo convalida en el texto de Isaías. Es más, ¿qué Biblia tiene concordancia? Isaías 17, 1, 3. Dice. En Amós. En Amós. Ah, ok. O sea, ahí también se dieron cuenta que está relacionado. Entonces, los que no tienen concordancia, porque yo sé que hay algunos que no tienen, van a colocar en Amós ¿qué? No, en Amós, así es, 1, del 3 al 5. Van a colocar la concordancia Isaías 17 del 1 al 3, ¿vale? Y lo mismo allá en Isaías, colocan la concordancia de Amós y en Amós colocan la de Isaías para que les quede unido los dos textos, dado el caso de que usted no tenga concordancia. En esa Reina Valera que tiene Wendy, ¿tiene la concordancia? Sí, bueno, ahí está ya hecho. En la de los testigos también debe estar, ¿no? Sí. Esa tiene más concordancia que cualquiera. ¿En la Dios al lado tiene la concordancia? ¿Eso tiene concordancia? ¿No? Ahí en ese caso hay que anotarlo para que quede claro. Entonces 17 en Amós del 1 al 3 al 5 van a colocar la concordancia Isaías 17 del 1 al 3 y en Isaías 17 del 1 al 3 colocar la concordancia Amós 1 del 3 al 5. Bien, volvemos nuevamente a Isaías. Vamos a leer nuevamente Isaías 17, 1. Isaías 17, 1. ¿Sí estamos ahí? ¿Me escuchan en Google Meet? Yo rato hablando, no sé si me escuchan. Sí, señor, sí se te escucha. Perfecto, me escuchan perfecto, listo. Isaías 17, 1, ¿sí? Isaías 17, 1. Maldición sobre Damasco. Entonces, Damasco, la capital de Siria, ¿cierto? Damasco deja de ser una ciudad y será un montón de ruinas, pero ese es en un contexto, justamente aquí en la introducción lo estábamos diciendo, ¿no? Que muchas veces se toma ese texto para cualquier momento que cae una bomba en Damasco, y no. 2. Entonces, maldición sobre Damasco, dijimos que eso es una maldición. Damasco, la capital de el reino de Siria en aquel momento, o Aram, y que en la actualidad pertenece a un país llamado Siria, ¿sí? Un país llamado Siria, la capital es Damasco, o en la antigüedad, Damasco, la capital del reino de Siria. ¿Listo? Y esa maldición es por los proyectos de Agar. Sí, según el libro de Amós, Amós capítulo número 1, versículo del 3 al 5, el castigo que viene sobre Damasco es por haber esclavizado a Galaad, una zona de Israel, la zona norte de Israel, ¿vale? La zona norte de Israel. Estamos leyendo Isaías 17, 1, ¿cierto? Bueno, significado del nombre Damasco, ¿sí? La palabra Damasco no es una palabra hebrea y pues puede significar algo así como llorar o lamentarse, pero vamos a cogerlo con pinzas porque, de hecho no lo coloqué ni en los comentarios, porque es más como una interpretación. Realmente la palabra Damasco, pues no hay certeza de qué significa. Entonces Damasco, el nombre de Damasco, pues es una palabra extranjera. Extranjera.
¿Listo? Extranjera. Y no sabemos realmente pues cuál es su significado, pero algunos han dicho que puede llegar a ser lloro o lamento, ¿sí? Pero ahí lo vamos a tomar con beneficio de inventario porque, como les digo, no estoy del todo seguro que signifique eso. No encontré una fuente así como confiable para decirle significa esto. Miremos un momentico en el Strong. A ver, Damasco, por acá, Damasco. ¿Qué dice el Strong? Dice Domesek o Damesek. Dice de origen extranjero. Damasco, ciudad de Siria, Damasco. Y tiene ahí como unas concordancias, unos cognados para la palabra dama, que significa llorar, bueno, que hay una posibilidad, y para la palabra dema, que significa lagar o jugo, y para la palabra dima, que significa lágrimas, puede ser por ahí, y para la palabra dameshek, que significa al lado de Damasco, o que significa lo mismo que el anterior, una ciudad y será un montón de ruinas. 2. Abandonadas serán las ciudades de Aroer, vendrán a ser majadas, dormirán allí y no habrá quien los espante. ¿Qué son las majadas? ¿Qué es una majada? Son como unas praderas, ¿sí? Unas praderas donde se sacaba el ganado a pastorear. Entonces, vamos a volver a leerlo a ver si le cogemos la idea. El uno ya quedó claro. 2. Abandonadas serán las ciudades de Aroer. Vendrán a ser praderas. O sea, pasamos de ser una ciudad ahora a convertirse en praderas. ¿Qué son las ciudades de Aroer? Ciudades que pertenecían a los arameos. ¿Vale? Entonces hacemos la clarificación por acá también. Los arameos son los mismos sirios. O Aram es la misma Siria. ¿Vale? Entonces cuando decimos Aram, de hecho en el versículo 3 lo colocamos ahí entre paréntesis, Aram es Siria, Siria es Aram, los arameos son los mismos sirios, los sirios son los mismos arameos. Claro hasta ahí, ¿verdad? Abandonadas serán las ciudades de Aroer. Las ciudades de Aroer son ciudades que pertenecían a Aram. ¿Clarísimo? Como yo decir, destruidas serán las ciudades del altiplano cundiboyacense. Entonces sería Bogotá, Tunja, Sogamoso, bueno, son altísimas. Abandonadas serán las ciudades de Aroer, unas ciudades damasenas o sirias, más bien. Vendrán a ser majadas, o sea, pasaron de ser ciudades, y el término ciudad que indicaba en la antigüedad, muralla, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos una vez? Que las ciudades eran símbolo, ciudad, muralla, y donde no había muralla, ¿cómo se llamaban? No, aldea. Que majada es el campo vacío, ¿sí? Entonces, lugares donde no había muralla era llamado aldea, ¿sí? O pueblo, principalmente aldea. Y los lugares donde había muralla se le llamaba ciudad en la antigüedad, ¿ok? Entonces, si dice que estas ciudades, si dice que en Aroer habían ciudades, es porque estaban como amuralladas. Y ahí está lo sorprendente, dice que Dios va a convertir esas ciudades en una pradera. O sea que Él va a destruir todo, la muralla, la ciudad entera, para convertirla en un lugar abandonado. ¿Sí? O sea que los babilonios, o los neobabilonios más bien, pues llegaron ahí a hacer males, a destruirlo todo, por lo menos en Siria. Abandonadas serán las ciudades de Aroer, vendrán a ser majadas, entonces ciudades amuralladas, ¿no? Y majadas, praderas. O sea, pasamos de una ciudad amurallada a que el lugar quedara convertido en una pradera abandonada. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Pero ¿quiénes son los que dormirán allí? A mi manera de verlo, me parece que hace referencia a los invasores. Dice, dormirán allí y no habrá quien los espante.
O sea, no habrá cómo detener a los invasores en ese lugar y se van a quedar en ese lugar. Los babilonios tenían la costumbre de movilizarse en tiendas. Cuando iban a atacar un pueblo, armaban una tienda a X cantidad de kilómetros, un batallón, ¿sí? Y armaban todo ese batallón, armaban todo un campamento. Y se quedaban, por lo general, en lugares planos. ¿Por qué en lugares planos? ¿Sí? ¿Por qué en lugares planos? Para tener mayor velocidad de desplazamiento. Si cogían un lugar alto, movilizarse era muy complicado. Y además que no conocían el terreno. Recuerden que ellos eran extranjeros, ¿no? Entonces se quedaban en un lugar plano donde pudieran ver al horizonte posibles amenazas. Mientras que en un lugar alto les podían llegar por cualquier lado, por una cueva, por donde fuera, y los podían llegar a ganar. Entonces aquí escogían lugares planos. Entonces yo dije, uní ese conocimiento histórico, lugar plano, campamentos y eso, y dije, me parece que el texto hace referencia a los sujetos invasores, ¿cierto? Sin embargo, también podemos tomar lo que pueden llegar a ser las personas que sobrevivieron, ¿sí? Seguimos. Abandonadas eran las ciudades de Aroer. Pues con esa abandonada yo dije, aquí no hace referencia a la gente de Aroer, porque dice que abandonadas fueron. Vendrán a ser majadas, o sea, deshabitados, lugares deshabitados, dormirán allí y no habrá quien los espante. Me parece que hace referencia a los invasores. 3. Cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Aram, o sea, Siria, será como la gloria de los hijos de Israel, dijo Yudhebajé de los ejércitos. ¿A qué se refiere con fortaleza de Efraín? Y se ha hecho cesar de Efraín la ciudad fortificada. Nació. Bueno, tiene un poquito más de sentido. Y se ha hecho cesar de Efraín la ciudad fortificada. Sí, estamos claros ahí, estamos entendiendo, sí. Vamos a leerlo nuevamente el versículo en cuestión, que es el texto 3. Cesará la fortaleza de Efraín, pero no dice que cesará Efraín. ¿Sí lo ven? Cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Aram, o sea, Siria, será como la gloria de los hijos de Israel, dijo Yudhebajé de los ejércitos. Ustedes pueden confirmar que en el 2, en el 3, perdón, aparece el término Aram, donde dice Usar Aram. Por allá en el 3, estoy viendo la transliteración, dice Benishbat, Mitzar, Me Eferayim, Umanlaha, Midamesek, Usar Aram. Ahí está el término Aram. El término Siria no es un término bíblico, es un término más como de tipo histórico. El término bíblico es Aram. Aram. ¿Qué significa Aram o a qué representa Aram? A Siria. ¿Estamos? ¿De acuerdo todos? Volvamos a leer el 3. Cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco, y los que quede, y lo que quede de Aram, Siria, será como la gloria de los hijos de Israel, dijo el Creador. Entonces uno lee hasta ahí y uno dice, pues, parece que estuviera diciendo que Dios va a salvar al parte de Aram. Pero miren lo que dice el 4. En aquel día la gloria de Jacob se atenuará y se aflacará su carne. Entonces está diciendo que los que sobrevivieron de Asiria van a venir a ser como los hebreos. Y uno diría, ay, les va a ir bien. No, les va a ir mal, porque a los hebreos también para este momento, ¿cómo les estaba yendo? Les estaba yendo mal. Por eso dice que será para aquel momento, en aquel día, la gloria de Jacob se atenuará y se aflacará su carne. O sea, el mismo profeta nos aclara que cuando dice que Siria va a perder su brillo y demás, y que va a ser como el brillo de Israel, no es porque vaya a ser grande, sino como disminuido, como está disminuido para aquel momento el brillo de Israel. ¿Sí me dice entender? ¿Sí estamos entendiendo? Volvamos a leer nuevamente el 3. Sé que está un poquito enredado, pero... Una comparación entre el estado de Israel actual en ese momento con el estado al que iba a llegar Siria. Exacto. Que es un estado bajo. Que es un estado bajo porque Israel está en un estado bajo también. ¿Sí? 3. Cesará otra vez la fortaleza de Efraín. ¿A qué hace referencia a la fortaleza de Efraín?
y el reino de Damasco. Pues yo les cuento que no se refiere puntualmente a Efraín, porque ahí no dice que vaya a ser destruido Efraín. Cuando Dios dice va a ser destruido Efraín, lo dice de frente, no se tiene que poner con misterios. Pero dice que cesará la fortaleza de Efraín. Es decir, Efraín había hecho fortaleza, amistad con los sirios. ¿Se acuerdan ustedes, si apelo a su memoria, que al principio del libro de Isaías, por ahí en el capítulo 1, 2, 3, dice que los sirios, o sea, los arameos, se habían unido con la casa de Israel? ¿Se acuerdan que dice que fueron a hacer guerra contra Judá y perdieron? ¿Y perdieron? Quiere decir que los sirios y la casa de Israel, coloquémosla acá, sirios más casa de Israel eran amigos. ¿Sí? Y entonces si cae Siria, ¿quién se va a ver afectado? La casa de Israel, porque es amigo de ellos. Una alianza. ¿Sí? Es una alianza que ellos tenían. Una alianza que no solamente era de tipo militar o político, sino cultural, porque culturalmente hebreos, o sea, la casa de Israel, y los arameos siempre fueron muy cercanos. De hecho, el idioma es casi el mismo. Las mismas letras con diferentes pronunciaciones. Es como el inglés, como el portugués y el español. Son dos diferentes idiomas, pero que pertenecen a una misma familia lingüística, ¿cierto? Entonces, el hebreo y el arameo son dos diferentes idiomas, pero comparten muchas cosas en común. Las letras del portugués son las mismas letras del español, ¿o no? Son las mismas letras. ¿Qué es lo que cambia? La pronunciación y el uso de esas letras y las entonaciones. La pronunciación, sí. ¿Me hago entender? Entonces dice, 3, cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco. O sea, la alianza que había hecho la casa de Israel con los sirios, entiéndase arameos, iba a terminar, porque ellos iban a ser invadidos y destruidos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es como si mañana cayera Estados Unidos. Pues Colombia es muy amigo de Estados Unidos en muchos aspectos, militar, político, económico. Si cae Estados Unidos, Colombia se va a ver muy afectado. Pues no más miren como cuando ya hacen ajustes al precio del dólar, no al precio del dólar, no, a la Reserva Federal, que eso cambia el dólar aquí en Colombia, ¿cómo nos afecta a nosotros eso? ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Entonces, la fortaleza de Efraín es la amistad que había hecho Efraín con Siria, con los arameos. ¿Sí? ¿Claros? Y cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco. Las ciudades, la ciudad principal, es decir, Damasco, la capital. Y lo que quede de Aram, o sea, las otras ciudades, será como la gloria de los hijos de Israel. Entonces alguien diría, ah, no, les va a ir bien. No, porque abajo lo aclara. En aquel día la gloria de Jacob, no lo llaman ni siquiera Israel, se atenuará y se aflacará su carne. O sea que así como a los arameos les iba a ir mal, a los hebreos en la casa de Israel también les iba a ir mal. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué hemos dicho hasta acá? Hagamos el cierre hasta acá, que es como lo más complejo de este capítulo 17, del 1 al 3. Está diciendo lo siguiente: Dios va a destruir a Damasco. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios va a destruir a Damasco. Al destruir a Damasco va a afectar a toda la tierra de los arameos, o sea, los sirios. Si cae la tierra de los arameos, o sea, los sirios, también se va a ver afectado la casa de Israel, porque ellos son muy amigos. Eso es lo que ha dicho hasta ahí el texto. ¿Ha sido claro hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? Lo simplificamos para que se entienda. Va a caer Damasco. Damasco es la capital de Aram o de Siria. Si cae Damasco, pues cae toda Siria. Si cae Siria, la casa de Israel se va a ver afectada porque son ¿qué? Parceros, amigos. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. 4. En aquel día la gloria de Jacob se atenuará y se aflacará su carne. ¿Dónde está mencionado eso? En el libro de Amós, capítulo número 2. No lo vamos a leer ahorita, pero simplemente para que lo tengan presente que en Amós 2 también nos menciona que la casa de Israel va a ser destruida. Amós 2, ¿qué? ¿Quién está por ahí en Amós? Debe ser 2.1, tal vez. Con el título sabemos. ¿Amós qué? ¿2.1? ¿2.6? ¿Qué dice el título, Willy?
¿Y cómo arrancar leer o hay un momento? Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ay, que eso por favor, pegar ahí la puerta para que salga esa mosca. Está grandísimo. ¿Se salió? ¿Qué decías, Wendy? Discúlpame que no te escuché. Así ha dicho el Eterno, por Sí. 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Listo, ahí está hablando a la casa de Israel, porque más abajo tiene que haber de Judá, ¿cierto que sí? ¿En el 4? ¿Más arriba? ¿Qué dice el subtítulo? Contra Judá y contra Israel. Entonces, concluyo aquí el texto o esta parte y es: Dios va a destruir Damasco. Si cae Damasco, cae Siria, que es Aram. Si cae Siria, o sea, Aram, se va a ver afectado también la casa de Israel, porque la casa de Israel, según ya hemos visto, era muy amiga de Damasco, o de Siria en general. ¿Sí? ¿Por qué eran amigos? Por conveniencia política, por conveniencia económica, eran vecinos además de eso, y obviamente por una cercanía de tipo lingüístico. ¿Sí? Continuamos. En aquel día la gloria de Jacob se atenuará. ¿Por qué se atenuará? Por las transgresiones que la casa de Israel también había hecho. Y se aflacará su carne, o sea, una crisis de tipo económica. 5. Y será como el segador cuando recoge el grano, y con su brazo las espigas ciega. Será también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. ¿Qué entendimos de ese texto? ¿Cierto que son textos difíciles que si uno los lee, tiene uno ni idea de qué está leyendo? Por eso en las congregaciones, pues por lo general, me refiero a las congregaciones cristianas, ¿no? En este caso, pues puntualmente no se leía ese tipo de textos que son enredados. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Nuevamente leamos el versículo número 3. Digo 5. Listo, ya quedó claro. Dios va a destruir Damasco. Damasco es Siria. Siria es Aram. Si cae Aram, va a haberse afectado a Israel en la parte económica. Por eso dice que su carne se aflacará. La parte económica. Será como el segador. Es como no, Colombia con Venezuela, ¿no? Qué mejor ejemplo que es. Colombia y Venezuela son países vecinos. Tenemos una cercanía lingüística y obviamente por simplemente cercanía tenemos que ser aliados. ¿Sí? Por cercanía limítrofe. Si Venezuela está mal, Colombia va a estar mal. Si Colombia está mal, Venezuela va a estar mal. Entonces, cuando Venezuela estaba muy arriba, pues mucha gente de Colombia se vio beneficiada por eso. Porque compraban allá, ¿se acuerdan? Que compraban electrodomésticos y que valían menos que acá, que el dólar, que el bolívar, que era una moneda muy poderosa en aquel momento, hace 20, no más, 30, 40 años ya. ¿Sí o no? Pero, pues obviamente, si Venezuela se ve afectada, Colombia va a ser la principal afectada, porque tenemos una frontera que no se puede controlar, porque es una frontera enorme. Prácticamente toda Venezuela limita con Colombia, es imposible controlar esa frontera. Entonces, si allá hay crisis, la gente va a coger por acá y nos va a afectar a nosotros también. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues que Venezuela se recupere. Seguimos. Será como el segador cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Será también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. ¿Y dónde está ubicado el valle de Refaim? Vamos a mirarlo. El valle de Refaim. Entonces voy a hacer aquí el mapa, aunque ahí en pantalla lo estamos mostrando. Hagamos el mapa así rápido de Israel. Aquí estaría. Incluso creo que tenemos un mapa, ¿no? En la parte de abajo, parte de atrás. Sí, nos puede servir, ¿por qué no? Miren un segundito el mapa, que está en la parte de atrás de la hoja. ¿Sí? Lo voy a tratar de colocar aquí como para que quede un poquito más claro, más grande, ¿cierto? Damasco está más o menos por acá, eso es aproximado. Damasco. Aquí abajo, me va a tocar borrar esto. Ya. Aquí en la parte de abajo, como por aquí más o menos, estaría Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Y aquí viene pues toda la casa de Judá. ¿Sí? Toda la casa de Judá.
En la parte norte, aquí tendríamos, ¿cómo se llamaba la capital de la zona norte de Israel? Samaria, ¿cierto? Samaria. Samaria, ¿sí? Samaria. Damasco, Samaria, Jerusalén. Pero el valle de Refaim, ¿dónde queda ubicado? Pues en el mapa no está, porque es un mapa político, no es un mapa físico. Pero lo vamos a señalar acá, con ayuda de este mapa físico que yo tengo acá. Entonces, el valle de Refaim queda en esta zona. También el valle de Refaim, coloquemos aquí, valle de Refaim. Se le llamaba también el valle de los gigantes, ¿sí? Porque según decían, los israelitas, puntualmente la casa de Judá, había matado muchos gigantes en esa zona. Entonces le colocaron el valle de los gigantes. De hecho, aquí encontré, dice Refaim, dice el valle de los gigantes. Dice aquí una enseñanza, así como un video pues, que nos muestra, ¿sí? El valle de los gigantes, Refaim. Hayan encontrado piedras, construcciones con piedras enormes que un ser humano no podría mover ni con máquinas. Imagínense cómo las movían, fueron gigantes. Entonces, ese es el valle de Refaim. Entonces, miren lo que nos dice el texto, ahora sí, para poderlo entender. Dice, ¿dónde estamos, perdón? 5, ¿no? Entonces el creador, no, perdón, estoy viendo los comentarios. 5. Será como el segador cuando recoge el grano, y con su brazo la espiga ciega. Será también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. Entonces a mí este texto me dejó pensando, porque viene hablando de la destrucción de Siria y de la destrucción de la casa de Israel. Entonces viene, yo que entendí el texto, yo entendí lo siguiente. Viene diciendo esto, que Dios va a destruir Damasco, Samaria, ¿cierto? Y luego va a llegar hasta el valle de Refaim, que ese es como el recorrido que va a hacer. ¿Qué pueblo? Sí, yo sé que Yuhebají, pero ¿qué pueblo? Los neobabilonios. ¿Vale? Es decir, el texto nos indica que una vez acabada Damasco y una vez destruida Samaria, o sea, la casa de Israel, el siguiente punto, ¿cuál era? El valle de Refaim. Y oh sorpresa, que el ejército neobabilonio realizó esa ruta. Es decir, primero fue, a ver, colocamos el mapa acá, primero fue a Damasco, pues obviamente porque ellos venían del norte. Primero atacó Damasco, luego atacó Samaria y luego llegó hasta el valle de Refaim para acampar cerca de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que ellos escogían lugares planos para armar su campamento? Pues un valle es un lugar plano. Colocaron el campamento de ellos ahí. O sea, lo que eso me impresionó. Lo que nos narra el libro de Isaías es el movimiento del ejército neobabilonio. ¿Cómo iba primero a atacar Damasco, luego a atacar Samaria y finalmente llegar al valle de Refaim, donde era limítrofe con Jerusalén? Mire dónde está Jerusalén. Y mire que el valle queda ahí pegadito. ¿Sí? Miremos aquí. Miren ustedes aquí en el mapa que está Jerusalén y el valle de Refaim está ubicado al lado. Y en la parte norte, pues obviamente, ¿qué queda? Pues la casa de Israel y más arriba pues queda Aram. Miren acá, en el mapa, que son los mapas que ustedes tienen ahí en la hoja. Está Jerusalén, aquí en la estrellita, ahí al ladito queda el valle, el valle de Refaim. Insertamos aquí una forma. Ahí, en ese círculo azul que acabo de hacer en pantalla, ese sería el valle de Refaim. Y miren Aram donde queda Damasco y la casa de Israel queda acá, Samaria. O sea, viene relatando es el recorrido del ejército de Nabucodonosor. ¿Estamos claros? Obviamente lo tiró supremamente encriptado. Yo hoy lo entiendo porque yo sé lo que pasó históricamente. Y usted también lo sabe. O sea, un libro de historia y él le cuenta cómo se movió Nabucodonosor. Pero para la época de Isaías tuvo que haber sido un misterio. O sea, ¿cómo así que Damasco y Samaria y luego Refaim? ¿Qué se sabe? Pero hoy en día lo podemos entender por lo que ya pasó. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Sacando
donde dice que y será como el segador, o sea, que viene desde Damasco. Recogiendo. Ujú. Mira lo que dice. Vamos a volver a leer lo que dice donde está como la expresión. El 5. Será como el segador cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Mira que dice cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Será también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. O sea, como si hiciera este movimiento, coger aquí y estirar, coger y estirar, ¿sí? Coger y estirar, que fue lo que hizo el ejército, llegó a Damasco y se extendió hasta Jerusalén, ¿sí? Coger y estirar, el segador hace ese movimiento. ¿Quién hizo ese movimiento? ¿El creador? Pues bueno, el creador, pero utilizando ¿a quién? A los neobabilónicos, ¿sí o no? ¿Me he hecho entender? Yo sé que, bueno, de pronto uno dirá, bueno, aquí está fácil, sí, fácil porque ya sabemos lo que pasó, ¿sí o no? Pero si uno lee el texto así a secas, no lo entiende. Dice, Refaim, ¿qué tiene que ver esto? Y más porque la Reina Valera comete un crimen, y es que nos mete un subtítulo en el versículo 3. ¿Cierto que sí? En el 4. Sí, o sea, en el 3 termina y luego viene el 4 con el subtítulo encima. ¿Sí o no? Entonces uno dice, son dos textos diferentes, dos lecturas distintas, no tiene nada que ver, no es la misma lectura. Es un crimen colocar ese subtítulo ahí. Además es un subtítulo que divide 3 versículos. Fuera que dividiera 40 versículos, bueno, para hacer una pausita, ¿no? Pero 3 versículos, acabando de empezar el capítulo, además. Re innecesario. Si lo pueden quitar, mejor. Porque si no, a veces uno lo lee y uno ve el subtítulo y uno para, ¿sí o no? Porque en lengua castellana leemos así. En cada subtítulo uno para y la cabeza entiende que viene un tema nuevo o una ventana nueva. Vamos a leer el 5. Será como el segador cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Serán también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. Entonces yo cuando estaba leyendo este valle de Refaim, si se refiere a los neobabilonios, tiene que haber algo en el valle de Refaim. Y busqué y encontré que efectivamente los babilonios acamparon en el valle de Refaim. ¿Por qué? Porque les quedaba cerca su siguiente objetivo, que era Jerusalén. Y eso me hizo acordar que en otra profecía de Isaías, que ya estudiamos, en el capítulo número 12, decía que ellos iban a acampar a las puertas de Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Y es esto, el valle de Refaim. ¿Claros, claros, claros? O claras, porque solo mujeres, y creo que virtual solamente también hay mujeres. ¿Estamos claras hasta ahí? Sí. Oiga, sí, solo mujeres. Ah, solamente está Alejandro. Bueno, seguimos. Ay, Christopher, y Chemuevan. Será como el segador. Seguimos. Vamos a leer el 5. Será como el segador cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Será también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedará en el rebusco como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Creador, Dios de Israel. ¿Qué está diciendo el Creador? Que la sacudida, la invasión de Babilonia va a ser tan dura que los sobrevivientes van a ser como la rama que yo cojo y sacudo y quedan solamente 2 o 3 granitos, 2 o 3 uvitas. ¿Sí? El rebusco. En la Torah hay un mandamiento para el rebusco. Dice que yo no tengo que rebuscar la tierra, ¿se acuerdan? Es decir, yo soy un cosechador y yo pasaba la mano y arrancaba en una rama 5 o 6 y se me quedaron 2, yo tenía que dejar esos 2 ahí. ¿Esos 2 para quién era? ¿Sí o no? Para la gente que lo necesitaba. Pero no dice recójalo y lléveselo hasta la casa. Dice déjelo ahí, porque había una época donde ellos recogían también. Ellos iban al campo A recoger, a trabajar. Porque pues también la Torah no avala que usted tenga esas acciones del Estado asistencialista, ¿no? Y démosle todo a la gente. Casa gratis, estudio, todo. Y al final del día la gente que, lo que decíamos esta mañana en conversando con la Torah, no quiere trabajar. Los subsidios. ¿Sí o no? La vida se podría amañar toda la vida de su posición de vida fácil, ¿no? Como yo soy vida, necesito que me mantenga. Y mira que hay alguien que nos enseña eso, en el libro de Ruth. ¿Cierto? Vemos que Ruth, siendo viuda, ella va a trabajar y siendo la única mujer de su casa. Ella hubiera podido haber hecho que yo me caso con cualquiera para que trabajen por mí. Dice que ella no, ella iba y trabajaba. ¿Se acuerdan de eso? Y que trabajaba, pues según el texto nos dice que bastante duro. Y que ella no, como que al principio recibió como cierto rechazo de los tipos, ¿no? Porque era mujer.
Y vino el dueño del campo y dijo, no, déjenla trabajar. Creo que incluso incentiva a que dejen caer espigas y eso para que ella recoja. ¿Sí o no? Ella aconseja. Boaz. ¿Sí o no? Y lo que caía ella lo recogía. Incentivado por Boaz, pero tampoco Boaz dijo, no, como estoy enamorado, entonces démosle todo y relax. No, la dejó que trabajara porque también era una función social. Es que antes, y hasta hace muy poco, ¿no? El trabajo era algo gustoso, algo de exaltación, no encuentro la palabra. Ayúdeme a buscar la palabra, el término. Complacencia. No, algo de orgullo, es la palabra. O sea, como que trabajar era un orgullo, ¿sí? Como algo de dignidad, sí, como un orgullo, ¿sí? Sí, era algo de orgullo. En la actualidad no, o sea, cientos de personas viven de los subsidios y cuántas personas, por ejemplo, que ustedes saben que uno hace esa diferenciación también en la calle, pues uno la hace así no quiere hacerla. Pero se acerca una persona y a pedirle de pronto a uno plata o a venderle cosas a uno, y uno, particularmente yo pienso mucho, bueno, esa persona podría llegar a trabajar, ¿sí o no? Así como hay personas que uno viene y dice, esta persona no puede trabajar. Sí, pero yo opino eso. Yo opino que si una persona, mayormente, personas de la tercera edad, salen a empujar carros de helados y de bonais a sol y lluvia, a ganarse 50 pesos o menos, creo que algunos de ustedes me mencionaron, 50 pesos, creo que fuiste tú, 50 pesos o menos por producto vendido en el día, o sea que en un día le deben quedar un mínimo de 5.000, 6.000, 7.000, yo más llevando el carro hasta allá. Entonces me dijo, yo me dedico a otras cosas en ese momento, vendo por ahí cositas en la calle, juguetes, cualquier cosa, pero esto no se puede, esto es rentable solamente con los niños acá. Y entonces en pandemia, fuerte, no le pregunté, pero me pregunté para mí. Entonces, si una persona, que la persona que les digo no era un peladito, era una persona, un adulto mayor, es prácticamente como un anciano, se anima a empujar su carro y vender y todo eso. Y yo digo, hay mucha gente que pide plata en la calle y puede llegar a trabajar también. No es la frase el pobre es pobre porque quiere, no es ese nivel, no estoy hablando de eso. Pero yo creo que sí hay unas personas que piden plata, están acostumbradas a eso, a pedir y no a trabajar. Y acostumbran a los niños porque en parejas salen la pareja con los dos niños salen. Sí, Pidiendo plata. Yo voy mucho a Suba y hay una pareja joven y yo creo que son venezolanos y ahí sentados con los dos niños todo el día y uno los mira y dice, uno los dos puede trabajar. claro, y mira, es feo hacer siempre decimos lo mismo, ¿no? Como esa separación, pero bueno, por ejemplo con mi esposa a veces vamos a un de uno y a la salida hay dos vendedores, una señora que vende bolsas, un señor que vende bolsas. El señor es extranjero, ¿ok? Y la señora es local. La señora sale y le empieza a hablar a uno, la bolsa mágica para meter la basura, desaparecer, o sea, le vende a uno la idea, le vende a uno el producto. Mira que el otro man nomás le muestra a uno la bolsa, ¿sí? Pues obviamente uno, ¿por cuál se deja llevar más? Pero la señora que le vende a uno la idea, prácticamente le mete a uno las bolsas en el pantalón, ¿sí? Sí. Pero ella sale con el ánimo, ella dice, yo tengo que vender, estoy trabajando, estoy vendiendo, no estoy aquí perdiendo mi tiempo, ni... ¿sí? Y yo sé que de pronto no le gusta esa labor, porque de seguro no le debe gustar, porque es mal trabajo, hay parado, bueno, pero por lo menos le mete ánimo a la cuestión. Lo mismo que el señor que vende bonais, algo así también, o sea, le mete ánimo a la cuestión. Si esa persona lo hace, le pone el ánimo a trabajar, porque otros no. ¿Sí o no? Él trabajando y otra persona en la casa viviendo de subsidios. ¿Sí? Y una persona de esa va y se inscribe para un subsidio y no le sale. Es así. ¿Sí o no? Pero es que eso es como tan relativo porque hay en barrios que Sí. están, digamos, mercado y eso, y le dicen a la gente así, entre comillas, más necesitada que tiene muchos hijos y no van. Yo que voy a ir a madrugar por allá, ¿no? Exacto. Iguales los que tienen. Cuando existía ese justo y bueno, en pandemia principalmente, en los colegios públicos el gobierno en lugar de dar refrigerios daba era como unos bonos, unos vales para reclamar en justo y bueno lo que quisieran con lo que alcanzara, ¿sí o no? Pero la cuestión era que había que madrugar y me contaba alguien que mucha gente no iba, que porque qué pereza madrugar. Ah, no, ahí sí están, pero sí, ahí sí no se puede hacer nada. Sí, 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 imagínense. Sí, En el campo está pasando eso. Sí. Mi mamá por allá en el Tolima es así. No quieren ir a recoger café, no quieren Nada. nada porque no, yo con el subsidio tengo y mujeres con 5 o 6 hijos. Y no. Y jóvenes. Cada niño me dan 120
Y se maneja en salida de pobreza. mujeres Sí, en condición laboral. Un bono empobrece a la gente, Sí. la verdad. Y son colombianos. Lo limita, sí, también son colombianos. Seguimos. Entonces, el rebusco, ¿no? Entonces, cuando el texto dice acá que quedará en el rebusco, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta, se refiere a que la invasión babilonia iba a ser tan dura que los sobrevivientes iban a ser, ¿qué? Poquitos, unos núcleos muy pequeños, porque los babilonios sí llegaron pues, a imponer su ley, ¿no? Y a llevarse mucha gente y a otra a volverlas siervos forzados, ¿sí? A ponerlos a trabajar en la tierra y pagarles tributo, y bueno, eso no tiene que ser nada cómodo a lo que ellos vivían, que era una libertad. Pero como ellos no trabajaron con libertad, sino que se dedicaron a otras cosas, pues Dios los tuvo que castigar. Seguimos. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplará al Santo de Israel. Bueno, yo la verdad este texto lo quería dejar para la otra semana, porque sentí que me quedó cortado porque está ligado al 8. Pero bueno, leámoslo y hacemos una pequeña introducción ahí, porque está muy ligado al 8. En aquel día, o sea, en el día de la destrucción, mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplará al Santo de Israel. Quiere decir que hasta que vino la destrucción fue que ellos reflexionaron ¿para qué? Para ponerse a buscar al Creador. Hasta que vino el mal. ¿Sí me hago entender? O sea, Israel siempre ha sido así, ¿no? Hasta que viene la destrucción es que nos ponemos a buscar. Nosotros, cuando digo Israel me refiero no al Estado de Israel. Nosotros, como personas de Israel, somos así, hasta que vino la destrucción fue que hay un Dios en lo alto, ¿sí o no? Dios nos mira, Dios me cuida, Dios me protege, ya era un poquito tarde también. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Cuéntame. Es el 6, ¿cierto? O sea, es que... Sí. Micrófono. Ay, no. Creo que no lo vimos, hermano. No, es que solo para confirmar el 6, ya lo tengo notado. Es que yo perdí porque me estaban marcando. Sí, ¿Está ahí ya? Desde que se llama. Ahí está prendido. No. ¿Cuál era la pregunta? Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. O sea, quiere decir que de alguna forma iba a haber como hambruna. No, no es tanto hambruna, no está refiriendo a la destrucción de las ciudades. Es decir, vamos a suponer esto, si ahí sería la rama con frutos, sería Jerusalén. Entonces, si atacó Jerusalén, quiere decir que Jerusalén iban a quedar muy pocos de las personas que habían antes. ¿Ya? Un remanente. Es que aquí está hablando de los remanentes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? De la gente, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, por ejemplo, que se atacó una ciudad donde había pocas personas y él los atacó, pues iban a quedar aún menos personas, ¿sí? Y por eso dice, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. ¿Cuál sería una de las ramas más fructíferas en la tierra de Judá? Estoy hablando de las ciudades. O sea, en la tierra de Judá, ¿cuál sería la ciudad más fructífera en cantidad de gente? ¿Jerusalén? ¿Sí? Entonces Jerusalén fue atacada. Y si Jerusalén fue atacada y se llevaron gran parte de su gente presa a Babilonia, imagínense en las aldeas más pequeñas lo que sufrieron. ¿Sí? Como si mañana hubiera una guerra y atacaran Bogotá. Y si Bogotá cae y nos mata con un montón de gente, pues imagínense las otras ciudades que pueden llegar a ser. Cuando aquí en Bogotá hay 40.000, 50.000 hombres del ejército en cuarteles, ¿cierto? Si cae aquí Bogotá con 50.000 hombres acuartelados, imagínense en otras ciudades, con la fuerza aérea, con Catán, todo aquí cae. Pues, ¿qué le puede esperar a una ciudad, por ejemplo, como, no sé, Soacha, Fusa, que son ciudades pequeñitas con una base militar chiquitica? No tienen esperanza. ¿Me hago entender? Es eso lo que está diciendo acá la escritura. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y utiliza ese término extraño, hacedor, y el Santo de Israel no lo llama Yuhet Bajei. ¿Por qué creen? ¿Por qué será que el texto dice que ellos mirarán a su hacedor? ¿Por qué en ese nivel? Volvemos nuevamente a ese tema que siempre sale. Como el entendimiento, que no fueron ellos propiamente. O sea, sí, pero no. Sino No te como- entiendo, ¿ellos quiénes? Sí, O sea, que no fueron sí, los neobabilonios. sí, Ah, ok. Obviamente sí fueron ellos, pero detrás pues hubo alguien que planificó todo eso. Ah, vale, listo, tú lo enfocaste por ahí, está bien. O sea, entender que no fueron los babilonios o los neobabilonios, sino Dios que está moviendo todo eso. Pero mi pregunta, Luisa, va más enfocada es ¿por qué
se refieren a Dios como hacedor. Si tú sabes que no es un término muy común en la Biblia, serán contaditos los versículos que digan que Dios es el hacedor, ¿sí o no? O sea, ¿por qué se refiere a Dios como hacedor y como santo de Israel y no como Yuhet Bajei? Si finalmente arriba viene hablando de Yuhet Bajei. Pero arriba está hablando de Yuhet Bajei en primera persona. O sea, esto lo dijo Yuhet Bajei de los ejércitos. Pero cuando la gente reflexiona, que es lo que tú estás diciendo que es verdad, ellos lo interpretan a Yuhet Bajei es como su hacedor. ¿Por qué? ¿Me dicen entender así la pregunta? ¿Estamos en Isaías 17 cuál? 17:7. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué hacedor? O sea, es otro de esos niveles ahí que aparecen, ¿no? Y el término es, sí, creador, va por ahí como debe ser. El hombre mira a su hacedor como el que lo hizo al hombre. Ni siquiera lo que pasó, sino como su propia existencia. El hombre mirará al hombre a su hacedor. Miren el texto en la transliteración, ¿vale? Ubíquense en la hoja donde dice transliteración. Dice, Bayon Hahu Yishe Haadam, o sea, el hombre, la persona, ¿cierto? Al Osehu, ¿sí? Osehu. Qué raro, aquí lo pone como Osehu y aquí lo pone como Oshehu. Bueno, dejémoslo como Osehu, le creo más a esta versión. En fin, dice Osehu, Bayon Hahu Yishe. Segundito. Ya. Hadan al Osehu. ¿Qué nos ibas a decir? No sé, yo me cuestiono, bueno, en qué momento uno puede reconocer la existencia del creador desde la perspectiva de hacedor. Esa es la pregunta. ¿Por qué llegaron a ese punto de hacedor? No sé, pues se me ocurre, ¿no? ¿No será que todas esas circunstancias que estaban pasando los llevaron como a un punto limitante? Es decir, el creador los limitó tanto y los, voy a llamar limitante como, es decir, los arrinconó tanto, ¿cierto? Es decir, que absolutamente todo fue destruido, es decir, todo lo que empieza a relatar el texto, que los llevó a ese punto de encierro, a ese punto de no escapatoria, para pararse en esa posición de decir, como que, bueno, solamente dependemos de alguna manera, como que solamente dependemos de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues nuestro creador. No sé si me hago entender, pero como yo digo que para uno reconocer al creador como mi hacedor, es decir, como definitivamente yo solamente dependo del creador, y yo dependo del creador en función de que pues él me creó, es decir, mi existencia está limitada netamente a la voluntad de él. Es porque llegaron como a un punto de crisis, pero muy limitante, que la única escapatoria para solucionar su situación fue entender que solamente dependen del creador, porque mira que más adelante dice que en el paso 8 que no miraron los altares ni los ídolos que ellos estaban creando, es decir, fue limitada tanta su capacidad de autoconfianza y confianza en lo que estaba externo, que solo pudieron reconocer al creador en función de su propia existencia. Es difícil explicarlo, pero no sé lo que se me ocurre. O sea, no dije nada. Es como cuando a uno le pasa algo en la vida y uno no encuentra más. Decir como, Sí, claro, o sea, me rindo. sí, algo así como... Te trato muy bajo de reconocimiento, porque está muy así. Sí, o sea, como o sea, sí, o sea, es decir, están como en un punto tan limitados, pues por el exterior y todo lo que está pasando, que solo puedo darle una explicación en función de mi existencia con el creador. Miremos un momentico, Éxodo 18. Dale, con micrófono ojalá, ¿vale? Es que ya habla ahorita, está cerca. Pero, ¿quién tiene el micrófono? ¿Quién va a hablar? ¿Tú vas a hablar?
Ah, pensé que alguien me iba a hablar. Éxodo 18 y 18. Un momentico ese texto, así rápidamente. Pero es difícil, ¿no? Porque en ese... No, mentira, ese no era. No, ya salí de la duda. Ya lo busqué acá. ¿Y qué es difícil porque qué? Que es difícil uno entender en qué posición pudieron haber estado ellos para voltear a mirar al creador en función de hacedor, o sea, de mi creador, ¿sí? De mi hacedor. Que es diferente, bueno, creador, hacedor, ¿no? Que creo que es otro nivel también. Yo puedo decir, ay, Dios creó todas las cosas, pero hacedor en función de ellos. Y es muy difícil, ¿no? Porque uno reconoce de Dios otras cosas. Ay, Dios es misericordioso, Dios creó hacia afuera, pero creo que ese hacedor es una perspectiva hacia adentro de ellos. Como Entonces, cuando uno imagina lo malo. ¿Ah? Como cuando uno imagina lo malo, o sea, ¿por qué pasa lo malo? O sea, que uno siempre tenía el concepto de Dios bueno, que Dios me da... Que Dios Hacia me afuera, cura, sí. exacto, sí. Pero ya cuando dice Dios me quita la vida, Dios me da la enfermedad, o sea, interpretar de que Dios también hace esas cosas que uno interpreta mal. Sí, algo así Y se me va a parecido, quitar la sí. vida, esto es muy malo. Vale. Les cuento que esa expresión, Osehu o Oshehu, solamente aparece en 11 ocasiones en la escritura. Los textos son estos: Éxodo 18, 18, Deuteronomio 32, 15, Job 31, 15, Salmo 95, 5, Proverbios 14, 31, Proverbios 17, 5. Miremos ese, Proverbios 17, 5, por ejemplo. ¿Sí? Es que buscarlo aquí para mirar esa predicción es un poquito complicado, pero yo tengo aquí un programa que lo hace. Pero se demora un montón, me tocó buscar muchas versiones aquí para poderlo ubicar. ¿Proverbios qué? 17, 5. De hecho, no sé qué dice la Reina Valera, pero en el hebreo está Osehu, ¿vale? 17.5. 17.5. Dice Proverbios 17.5: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, ¿sí? Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. O sea, es un texto que incluye la expresión hacedor. Pero, ¿qué trato de decir con todo esto? Que la expresión hacedor no es un término muy común en la escritura. Ahora, ¿a qué nivel? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jessica? Yo más o menos entiendo. ¿A qué nivel tengo que estar yo para denominar al creador hacedor? ¿Sí? O sea, ¿a qué nivel llegué yo? Jessica lo toma como un nivel de que Dios me ha presionado tanto, me ha llevado a tal punto, a tal prácticamente limitación, que llegué al punto de hacedor. ¿Cuál es Sí. el caso que tú dices de Job, Sergio? Job 31:15. Entonces, ¿qué interpreto yo? ¿Qué veo yo? Yo me puse a pensar fue en el hoy, no tanto ya porque, pues, como les digo, eso lo vamos a ver la otra semana. De hecho, se me coló ese versículo ahí porque no lo iba a colocar. Pero yo que veo, yo que noto que en la actualidad son pocas las personas que tienen la idea de un creador. O sea, en el sentido de creador. Porque la gente cree mucho, por ejemplo, en la evolución, donde no hay creador. ¿Sí me lo van a entender? Entonces, en la actualidad, el concepto de hacedor o de creador está ahí como en entredicho. ¿Sí? Porque hay mucha gente que incluso cree en Dios, pero no tiene certeza que Dios lo haya creado. Sí, Sí. es algo... Es lo que tú estás tratando de decir. Es como algo hacia adentro, pero de la propia existencia, no de lo que hay afuera. Que digo, ay, sí, Dios creó las cosas, ¿cierto? El relato de Génesis, pero ese hacedor es, digo yo, una interpretación más alta en función de lo que es Dios hacia adentro. O sea, me hizo, me creó, no creo hacia afuera las cosas, sino creo que es otro nivel de interpretación, que es lo que tú estás diciendo. Algo más profundo, más Exacto, algo personal. más personal. Y dice entonces que verán a su hacedor, no dice al hacedor. Y el término su hacedor es algo más personal. No dice al hacedor, ¿sí lo vieron? A su hacedor, miren lo que dice. Esperen que se me perdió. Dice el 7, ¿no? En aquel día mirará el hombre a su hacedor personal, y sus ojos contemplará al Santo de Israel. No dice a su santo, sino al Santo de Israel, más general. O sea, es algo particular, su hacedor, y algo más general, Santo de Israel. ¿Sí? O sea, que sí ocurrió algo, sí generó algo, la invasión de Babilonia en la gente, que lo llevó a reflexionar en ese nivel, mi hacedor. Pero ¿a qué punto llegó? O sea, ¿a qué punto yo tengo que estar para decir, Dios me creó a mí? O sea, que de todas maneras la invasión babilonia despertó en Israel algo espiritual. Y en otro momento le habíamos dicho, creo que en la clase de historia, que de todas maneras cuando Dios trae opresión sobre la nación de Israel, Israel saca
de su interior, su espiritualidad y avanza. Y dijimos que, por ejemplo, algo muy bueno que surgió después de la invasión neobabilonia, fue el surgimiento de la sinagoga y del estudio más puntual de la Torá. Porque los profetas recriminan a la gente que ellos no leían ni buscaban en la Torá. Pero cuando empezó la invasión, tenemos personas como Daniel, Ezequiel, o sea, hubo como un auge, ¿sí? Un auge basado ¿en qué? En el estudio de la Escritura. O sea, que la mala situación también trajo un despertar espiritual en Israel. ¿Me hago entender? Y cuando, por ejemplo, todos creo que han sentido como esa radicalización de su pensamiento, del suyo, ¿no? Del suyo, a partir de la opresión que estamos viviendo ahorita. O sea, hace 10 años para usted los homosexuales, tal vez ni fue, pero en este momento su postura ha sido más radical. Yo estoy de acuerdo con eso, que las posturas se radicalicen, porque usted sabe que ahora eso es pan nuestro de todos los días, ¿sí o no? Entonces, esa radicalización de las posturas vino a partir de ¿qué? De una opresión que existía. ¿Me hago entender? ¿Esa manera está ahí? Como existía una opresión, despertó algo en usted, esa radicalización, ¿vale? Y eso le pasó a Israel. Cuando fueron llevados a Babilonia, en Babilonia se dieron cuenta que iban a perder la Torá, y entonces les tocó allá en Babilonia ponerse a estudiar, algo que en Israel no habían hecho, porque estaban como relajados. Así como hace 10 años estábamos relajados con los homosexuales, nos venimos a quedar esa hora, 10 años después. Y entonces nos dimos cuenta que el problema no es tanto en la sociedad y la cultura, sino que el problema está radicado en la educación. Pero FECODE lleva dando clases 40 años. Y fue ahorita que nos vinimos a cuestionar el papel de FECODE. ¿Me hago entender? Con todo, con el aborto. Con el aborto. Pero es que yo visto Sí. ese señor, Sí. ¿Cuál señor? Este señor Soros es el que está inyectando mucho dinero para que se promulgue Todas esas ideologías. el feminismo, todo eso. Exacto. Pero mira que él no lo hace desde ahorita, sino que él lo hace desde los años 80. Sí, Y pero ahorita es que nos venimos a radicalizar. Y está bien, o sea, está bien que nos radicalicemos ahora. Exacto. Entonces es lo mismo. A Israel se le despertó la espiritualidad cuando vino la opresión. Pero es porque como que el Eterno le demanda como la afectación, ¿cierto? Sí, Porque, digamos, pues en mi caso a mí me pasa cuando yo no tenía, digamos, el chino. pero espera, ni Chemuel el micrófono. Ya tiene a Chemuel, te falta el micrófono. Dale. Que digamos, en mi caso me pasaba que antes de tener a Chemuel a mí no me importaba realmente muchos temas. O sea, yo, un ejemplo, podía ver, yo trabajé con varias personas que se consideraban mujeres o lo mismo las mujeres hombres. Y a mí, o sea, me era indiferente. O sea, yo podía tratar con los hombres, sino porque me daba mal genio que me creían más mujer que uno. Entonces yo casi con ellos no. Pero yo decía, a mí me era indiferente, yo los veía como que era normal y ya, o sea, muchas cosas, drogadicción, cosas así. Yo decía, todo eso me es indiferente. Y ahora que, con tanta cosa y ahora con Chemuel, desde que nací Chemuel, o sea, a mí como que yo dije, claro, todo esto que el Eterno le pone a uno a aprender, que aún yo aprendiendo la Torah y decía, y ya uno cuando el Eterno le afecta su sentido, Sí. pues uno dice, no, todo me aplica a la nación, todo aplica a mi familiar, que aún sin creer, uno los ve y uno se afecta, me dice el sobrino, en todo, hasta las tías dejan de decir, hijo, madre, pero esto es tan terrible en la familia que uno ni... Sí. No le importa. Y lo que decíamos la vez anterior, ¿no? Que toda afectación espiritual trae también en su contraparte y es un realce lo espiritual. Que cuando aumenta, por ejemplo, la Torah nos muestra eso, ¿no? Que cuando aumentó, por ejemplo, la brujería, en Primera y Segunda de Reyes, aumentó o apareció Elías, o sea, la contracara, ¿sí me entiende? O sea, había un montón de sacerdotes de Baal y eso. Y yo les decía la vez anterior que los sacerdotes de Baal, ellos eran los brujos. Ellos no eran ahí todos vestidos de sacerdote como los católicos de arriba para abajo con su ropa. No, eran tipos que se practicaban brujería. Tanto que ellos ya habían hecho en alguna ocasión descender fuego del cielo para quemar sus sacrificios. Y por eso empezaron a hacer, ¿qué? La misma invocación. ¿Se acuerdan en el libro de Reyes con Elías? Y Elías, ¿qué entiende? Que eso no les va a funcionar porque Dios les ha cortado el chorro. Igual que con Balaam, ¿sí? Y él ora y viene el fuego y quema todo y el agua, ¿y se acuerdan de todo eso? Bueno, entonces, cuando aumenta algo, está también la contracara de nosotros. Entonces ha aumentado todo eso, nosotros también hemos empezado a aumentar, no tanto, en número también, pero me refiero a nosotros mismos como personas en conocimiento y en esa radicalización.
en fuentes, ¿cierto? Que antes uno veía que la gente publicaba un montón de vainas y uno decía, "Ay, ¿a quién le importa?". Y ahora uno dice, no, voy a publicar porque la gente sí lee, la gente sí le interesa lo que uno publica. ¿Sí o no? De todas maneras, yo, por ejemplo, particularmente yo, publico algo, hablo por mí, y ahí sale el contador de vistas, ¿no? Dice 60 personas, 70 personas vieron tu estado. Y por lo menos 2 o 3 me escriben, así no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿sí o no? O, bro, ¿usted por qué opina eso? Porque tengo muchos papás, bueno, ¿sí? Al menos alguien leyó, ¿sí? Pero uno también ha empezado a despertar como esa área, esa radicalización. ¿Con qué más uno? Y uno, como tú decías, se empieza a radicalizar en todo. Desde los alimentos hasta posturas políticas, económicas, sociales. Se empieza uno a informar, a aprender más y a hacerse mejor en el debate, que uno ya sabe que la otra gente va a llegar hasta cierto punto, pero uno tiene más información, ¿sí? Entonces también sirve mucho para eso. No más, miren, por ejemplo, que antes las ferias del libro eran lugares donde la gente iba a comprar un libro y chao, se acabó. Ahora son lugares de pelea política, donde llevan feministas, llevan al laje y ahí pelea y sí, tienen que llevar a la policía porque se está volviendo todo más radical. Y eso está bien, porque quiere decir que la población o la gente, incluyendo a nosotros, estamos dándonos cuenta que hay algo raro en el ambiente. ¿Sí? Ya no estamos comiendo enteros. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador. Hemos terminado hasta ahí. Espero que hayamos aprendido y reflexionado pues algo. Traemos siempre traer cosas de la antigüedad, historia y todo eso, pero cositas también de la actualidad, porque si no nos queda una clase de historia muy extraña. Dime. Sergio, qué pena, yo tengo una pregunta, tal vez se salga del tema, pero es que yo en mis apuntes tengo, bueno, algo digamos de lo que estábamos hablando ahorita, de lo de Damasco, pero no sé por qué tengo este paréntesis, ciudad del Jazmín. Entonces me genera esa duda. Uy, no sabría decirte, me tocaría buscarlo, déjame lo buscamos y la próxima lo aclaramos. No sé, sí, no sé si pues era cuando estábamos hablando de lo que significaba Damasco o algo así, pero pues me queda esa duda. Como sincero. Vale, voy a mirarlo a ver qué encontramos acerca del tema, ¿vale? Ciudad del Jazmín. Vale, Listo, gracias. Vamos a orar, vamos a leer al Creador en esta mañana. Recordamos, Centro de Estudios de Estera, ahorita en la tarde, ¿no? Horario normal y corriente. Los esperamos. Ayúdenos también a orar por Centro de Estudios de Estera. Cierto que afortunadamente no hemos tenido problemas en Shabbat, pero sigamos orando, pidiendo al Creador que nos mantenga como esa tranquilidad. Y los espacios que ya hemos dicho por ahí, ¿cierto? Los 3 niveles que vamos a ofrecer a un bajo precio. Brujería nivel 2, nivel 3 y Yeshiva Mitkadem número 8, cómo estudiar la escritura, que la mayoría pues votó ahí, pues ganó la mayoría. Y es bueno que empecemos por ahí, o que ese nivel sea como eso, ¿no? Cómo estudiar, para que podamos ir avanzando con luego la creación, los patriarcas, son los siguientes temas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que nos llenes con tu sabiduría y con tu misericordia. Colocamos en tus manos, Padre eterno, nuestra vida. Sabemos que tú controlas todo. Permítenos seguir guardando Shabbat de forma armónica, tranquila. Permítenos orar, buscar, clamar, leer de manera tranquila en este lugar, en los lugares donde Israel se reúne. Padre, coloca en el corazón de las personas que rodean los centros de estudio, Padre eterno, para que en Shabbat reine tu palabra. Porque tú reinas en el Shabbat. Tú has colocado a Yeshua también como Señor del Shabbat. Por eso te damos gracias, Padre eterno. Tu misericordia y tu bondad son eternas y duraderas. Amén. Amigos, muchísimas gracias a todos. Shalom y nos vemos ahorita en la tarde con las siguientes secciones. Chao, chao. Shalom, gracias. Shalom, buenas tardes para todos. Shalom, gracias, Sergio.